Genial. Bueno, chicas, entonces vamos a empezar a estudiar la última parashá del año. Dijimos que íbamos a estudiar Parashat Shemot, ¿sí? Que más o menos nos da con la época en donde vamos a leerla. Tenemos 5 clases en realidad de acá hasta fin de año, y Parashat Shemot es la anteúltima. Vamos a hacer así, Parashat Shemot tiene 5 capítulos, vamos cada una de estas clases a estudiar un capítulo, ¿sí? Si hay algunos rayos que yo voy a omitir, va a ser para poder llegar en cada clase a estudiar un capítulo. La idea es entonces que la anteúltima clase es Parashat Shemot, vamos a terminar de estudiarla, digamos, el último capítulo de Parashat Shemot, una vez que pasó la semana donde se leyó en la Torá la Parashá, pero enseguida el martes vamos a terminar ahí con el capítulo 5, que es el último capítulo de esta Parashá. Entonces, arrancando con Parashat Shemot, que Hayahá Pratit, que nos da el tiempo para poder estudiarla, Baruch Hashem, a pesar de que la semana pasada no pudo haber clases, es una parashá que es súper interesante por todo el contenido que tiene, que sabemos que, bueno, después va a tener que ver con toda la festividad de Pesaj, pero además con un montón de contenido de Rashi y de enseñanzas de Hasidut que nos pueden aportar. Así que bueno, ahora que está María y oficialmente podemos empezar con Parashat Shemot, voy a tener para leerles también de este libro que... ¡Ah, genial! Genial. Vamos lista. Ahí, y de este libro también le voy a leer 2 explicaciones muy lindas. Bueno, entonces empezamos en Sefer Shemot, Parashat Shemot, ¿sí? Como dijimos, hoy es el capítulo 1, vamos a intentar abarcar todo el capítulo, y lo que yo omito de Rashi es porque seguimos adelante para poder abarcar en cada clase un capítulo. Entonces, Parashat Shemot, Perekales, Pasukales, dice Vele Shemot, Bnei Israel, Abaim Mitzraima, Et Yaakov, Ish Ubeito Bau. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Mitzraim con Jacob. Cada varón llegó con su familia. Y ahora los va a enumerar. Reubén, Shimon, Leví, Yehudá, Isahar, Zebulún y Binyamin, Dan, Naftali, Gad y Asher. Todas las personas, voy a leer en ibrit y ahora después en castellano, perdón, dice así: Vayei kol nefesh yotzei yerech Jacob, shivim nafesh ve Yosef ayabe Mitzraim. Todas las personas que salieron de los muslos de Jacob eran 70, y Yosef estaba en Mitzraim. Así que vamos a hacer así. Les leí estos primeros 5 psukim. Hola Juli, bienvenida, acá estamos para Shemot, recién arrancando. Empieza Sefer Shemot, ¿sí? Y va a ser con todo, digamos, el galut, el exilio de los Yehudim en Mitzrayim. Y nos empieza narrando, diciendo: estos son los nombres de los hijos de Jacob, que llegaron, dice en castellano, a Mitzrayim. En ibrit dice Adaim, y vamos a entender por qué dice Adaim en presente, como si estuvieran llegando constantemente, que llegaron a Mitzrayim, y los enumera. Dice cuántos eran los que habían llegado en un principio a Mitzrayim. Eran 70, ¿sí? Y termina diciendo, ¿sí? Como dijimos, todas las personas que salieron de los muros de Jacob eran 70, y Yosef estaba en Mitzrayim, ¿sí? ¿Qué vamos a aprender de todo esto, de que los Yehudim cuando llegaron a Mitzrayim eran 70, y de que ahora están todos enumerados acá? Vamos a leer Rashi y ahí vamos a entender. Me parece por ahí que está Carly. Bienvenida, Carla. No me escuchó. Ahí está conectando. Bueno, entonces dice así: y estos son los nombres de los hijos de Israel. ¿Qué dice Rashi? ¿Sí? Dice así: a pesar de que la Torá ya había enumerado a los hijos de Israel por sus nombres en la vida de ellos, mientras ellos estaban en vida, ¿sí? En Sefer Bereshit, aquí los enumera de nuevo, ya después de que habían muerto, con el propósito de dar a conocer el aprecio que Hashem les tenía, pues habían sido comparados a las constelaciones de estrellas, a las que Hashem dijo: saque y mete por su número y por sus nombres. Como se declara, aquel que saca por número a sus legiones, a todos llama por su nombre. ¿Qué significa este Rashi? ¿Qué nos está explicando? Hola Carly, ahora sí. Yo sé que detrás de Joel Pinto hay una gran mujer, que es Carla. Bueno, el punto es así.
¿Qué nos dice este Rashi? ¿Por qué otra vez acá Hashem enumera quiénes son los hijos de Jacob? Si ya sabemos quiénes eran los hijos de Jacob. Los enumera, dice, porque están comparadas a las constelaciones de estrellas, que Hashem los saca y los mete, los saca y los guarda por su nombre. E imaginen ustedes algo, así como los contó, como dijimos, los contó en vida los hijos de Jacob, así también los cuenta incluso después de que ellos fallecieron. ¿Y por qué los cuenta? Dice, para mostrar el aprecio que Hashem tiene a los Bnei Israel. Imagínense ustedes, recibieron algo muy especial, ¿no? Para nosotras muy especial tiene que ser, no sé, una bolsa para una mujer, no sé, de diamantes, no sé, de piedras preciosas. Para un chico puede ser una bolsa de caramelos, recibe. ¿Y qué hace el chico? Cuenta, a ver, ¿cuántos tengo? 1, 2, 3, 4. Al ratito los quiere tanto, no quiere que se le haya perdido ninguno, y los vuelve a contar. ¿Cuántos tengo? A ver, seguro que tenía estos, no se me perdió ninguno, y los vuelve a contar. ¿Qué podemos aprender de esto? De que Akadosh Baruj Hu nos vuelve a contar a los hijos de Jacob. Hola, Kalanit, ¿qué es Ejut? Qué bueno que pudiste conectarte a la mañana. Genial, genial. ¿Qué podemos aprender de que Akadosh Baruj Hu, estamos en Parashat Shemot? ¿Qué podemos aprender de que Akadosh Baruj Hu los vuelve a contar a Bnei Israel después de que fallecieron? El aprecio que tiene Hashem por los Yehudim, que incluso después de que fallecieron, los vuelve a contar. Y así, como cuando uno cuenta algo, ¿sí? Le da como un sentido de fortaleza y dice, para mí sos importante, para mí es importante esa piedra preciosa, para el chico es importante ese caramelo. Para acá, Baruj Hu, al contarnos, nos dice, para mí son importantes cada uno y uno de ustedes, a pesar de que estén en el exilio, a pesar de que estén ahora en Mitzrayim, no quiero que se pierdan, quiero que sepan que cada uno de ustedes cuenta, cada uno de ustedes vale y no quiero que se pierdan, no quiero que se asimilen. Este es el mensaje que Akadosh Baruj Hu nos está dando cuando vuelve a enumerar a cada uno de los Yehudim. Dijimos que había una palabra que resonaba un poquito y dice así. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Mitzrayim, pero en hebreo, que llegaron, está escrito Adaim. Baim es en presente. Les voy a leer, como les dije, de este libro, una explicación muy interesante. Y dice así. Tendría que haber dicho Asher Bau en tiempo pasado, que llegaron a Mitzrayim, no a Daim en tiempo presente. ¿Qué sugiere que esta palabra que está en presente y dice que llegan, ¿sí? O que llegaron justo ahora, a Daim, que están llegando justo ahora? ¿Qué significa? Y dice así, ¿cuál es la respuesta? Cuando un inmigrante viene a un nuevo país, ¿qué es lo que pasa? En los primeros tiempos que siguen a su arribo, a ver Marie, que está de inmigrante, nos puede decir. En los primeros tiempos que siguen a su arribo, usualmente mantiene sus viejas costumbres. Cuando se aclimata al nuevo país, asume el estatus de residente y se adapta a las costumbres de la tierra. ¿Puede ser que pasa algo así? Al principio te sentís... Sí, al principio guardás todo lo que ya traías con vos, por ejemplo, no sé, las empanadas, los alfajores, las pizzas, todo, y después ya vas adquiriendo las cosas del lugar, las comidas de acá, por ejemplo, hablando de ¿Cuáles comida, son, ¿no? por ejemplo? Acá, no sé, hay una cosa muy parecida a la fainá, que se le dicen calentita, pero es harina de esto, Garbanzo. de garbanzo, yo lo miré la primera vez que lo vi y dije, le digo, pero eso es fainá. Entonces se compras harina de garbanzo, la mezclas y todo es eso, al horno. Pero después nada, es muy mediterráneo todo. Pero como yo viví en España, entonces también son cosas que vas enganchando de por ahí. Te vas adaptando y las vas adquiriendo, ¿no? Entonces eso es lo natural para una persona que va a vivir a un país nuevo. ¿Qué pasó con los Bnei Israel? ¿Por qué dice Adaim en presente? Dice así. A lo largo de los años que los Yehudim vivieron en Mitzrayim, siempre se consideraron a sí mismos como inmigrantes recién llegados, quienes han venido, recién han llegado. El no asumir el estatus de residentes facilitó sus esfuerzos por mantener su identidad particular. Por el mérito de no haber cambiado sus nombres, su idioma y su forma de vestir, nuestros antepasados fueron redimidos de Mitzrayim. Así está explicado en el Midrash. Quiere decir que en este caso
como por ejemplo hoy en día a un inmigrante le puede facilitar, como por ejemplo a Marie o a cualquiera que va a vivir a otro país, que se adapta a las costumbres y se puede integrar y se puede sentir más parte. En ese momento, en Mitzrayim, era muy importante que los Yehudim se mantuvieran fieles, ¿sí?, a sus costumbres, a su identidad, para no asimilarse con Mitzrayim, que se dice que era la tierra más baja, donde estaba la mayor idolatría, la mayor abodá zará. Entonces, al decirnos Abaim Mitzrayim, que están llegando a Mitzrayim, nos habla del elogio de Bnei Israel, que a pesar de que ellos llegaron ahí hace tantos y tantos años, durante todo el tiempo se sintieron como si recién hubieran llegado, firmes a su identidad, a sus costumbres. Y como está explicado después en el Midrash, de que por mérito a que no cambiaron sus nombres, su lengua y sus vestimentas, fueron redimidos de Mitzrayim. Seguimos adelante. Al final de todos estos psukim, yo les leí que decía, y Yosef estaba en Mitzrayim, ¿sí? Se enumera a todos los hijos de Jacob, y se dice que eran 70 almas en total, y que Yosef estaba en Mitzrayim. Dice Rashi, pero ¿acaso no habían? Sí, adelante. Hola. Sí. Ah, ¿qué tal? Hola, chicas. Bienvenidas, sí, puede pasar. Se pueden servir algo también. Estamos estudiando para Shat Shemot, ya van a agarrar, algo van a cantar, dale, sírvanse. Entonces decimos que Yosef estaba en Mitzrayim. Y dice Rashi, pero ¿acaso no habían sido ya incluidos él y sus hijos dentro de las 70 personas mencionadas en este pasuk? ¿Para qué nos dice la Torá que Yosef estaba en Mitzrayim si dentro de las 70 personas que dijimos que vinieron con Jacob estaban incluidos también Yosef y sus hijos? ¿Acaso no sabíamos ya que él se hallaba en Mitzrayim? Si ya sabíamos que Yosef estaba en Mitzrayim, que había sido vendido y toda la historia que estamos leyendo en las parshiot de esta semana. ¿Qué dice Rashi? ¿Por qué al final de este pasuk dice Yosef estaba en Mitzrayim? Miren la enseñanza. En realidad, al enfatizar que Yosef estaba en Mitzrayim, la Torá quiere informarnos sobre la rectitud de Yosef, como diciendo lo siguiente. ¿Me vas a hacer un favor? ¿Me servís un poquito de agua a mí también? Muchas gracias. El Yosef que en su juventud pastoreaba el rebaño de su padre, es el mismo Yosef que estaba en Mitzrayim y se había convertido en virrey. Y a pesar de ello, se mantuvo en su rectitud. Este Rashi nos dice un poquito de lo mismo que estábamos hablando recién de la palabra Abaí. ¿Qué nos dice este Rashi al decir que Yosef estaba en Mitzrayim? Que Yosef, que era el mismo pastor simple que guiaba el rebaño de su papá, era el mismo Yosef que se había convertido en virrey y estaba ahora en la tierra de Mitzrayim. Quiere decir que a pesar de estar en Mitzrayim y de tener un cargo importante, no se le habían subido los humos, ¿no? Como se dice hoy en día. Con la misma rectitud con la que él se comportaba cuando estaba en la casa de su padre, con esa rectitud él se comportaba estando en Mitzrayim y siendo el segundo después de Paró. De acá sacamos, chicas, la fuerza, la fortaleza, para a pesar de estar lejos de nuestra gente, o en un lugar donde podríamos asimilarnos y tomar las costumbres del mundo que nos rodea, ser fuertes, como los Yehudim que no se asimilaron, ser fuertes como Yosef que estaba en Mitzrayim y seguía siendo, ¿sí?, tan fiel a las costumbres y a la identidad Yehudí como cuando estaba con su padre. Seguimos adelante. Voy a decir la brajá, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Amén. Bueno, vamos a seguir en el pasuk 6. Chicas, ¿entienden hibrit ustedes? Más o menos. Pero bueno, yo leo hibrit castellano y vamos a leer todo el primer capítulo hoy, ¿sí? Con las explicaciones. Algunas las voy a saltear para poder llegar y así a fin de mes terminar toda la parasha. Entonces dice así. ¿Qué nos sigue contando? Sí, esta famosa historia, seguramente muchas la conocen porque algunas la escucharon, o por Pesaj nos resuena. Vayamat Yosef, Bejol Ejav, Bejol Adoraú. Yosef murió, así como todos sus hermanos y toda esa generación. Ubne Israel, Parú, Vaishesu, Vairbu, Vayatzmu, Meod, Meod, Batimale Aretzotam. Estoy ahora en el pasuk 7 y dice, y los hijos de Israel
se fructificaron y pulularon, se incrementaron y se volvieron muy poderosos, y la tierra se llenó de ellos. Me suena más en hibrid que en castellano este pasuk, que está en un pasuk famoso de la Agadá. ¿Y qué dice Rashi? ¿Sí? Murió toda la generación anterior, la generación, los hijos, Jacob, todos sus hijos, y sin embargo, los hijos de Israel, ¿qué pasó? Se multiplicaron, Parú, Baishretzu, como dice en hibrid, Beirbu, Beyetzmu, Meod, Meod, dice Rashi. ¿Por qué dicen estos 6 términos, pulularon, y por qué están estos 6 términos, Parú, Baishretzu, Beirbu, Beyetzmu, Meod, Meod? Dice ya que las mujeres parían 6 niños de un solo embarazo. Chicas, agárrate, Catalina, los quiero ver, sextillizos, chicas. No está registrado en ningún libro Guinness, pero los primeros sextillitos que nacieron, y como dice más adelante, que a Shifra y a Púa, a Yochebed y a Miriam no les fallecía ningún bebé. Dice que es natural que cuando nacen bebés, algunos bebés, los que son más débiles, fallezcan. Pero Shifra y Púa, que eran Yochebed y Miriam, hicieron tefilá a Shbarujú para que por favor ninguno de los bebés a los que ellas iban a ayudar a que den a luz las mujeres judías fallezca. ¿Por qué? Porque si no, las mismas mujeres yehudiot las iban a acusar a Yochebed y a Miriam y les iban a decir, ustedes están acatando la ley de Paró de matar a todos los hijos varones, por eso mueren. Ellas hicieron tefilá a Hashem y dijeron, no, por favor Hashem, que ninguno fallezca, así las mujeres judías no pueden culparnos a nosotras de que hacemos caso a Hashem. Así que a pesar de que nacían sextillizos, chicas, todos vivían. Ahí Kalanit me mira con una cara. ¿Te imaginas? 6 de una. Mi marido, cuando yo tardé muchos años en quedar embarazada, gracias a Dios ahora tengo mis 5 hijos, y mi marido cuando quedé embarazada de mi primer hijo le dice, a ver si se imaginan, ¿no? Las que lo conocen a mi marido se imaginan diciéndole al médico, pero ¿está seguro que es solo uno? ¿No? La primera ecografía. Sí, señor, quédese tranquilo, es solo uno. No, pero ¿está seguro? Mi marido quería que le dijera que eran 2, ya que esperamos mucho tiempo, que ahora, nada, más rápido. Digo, los hombres no tienen idea lo que es un embarazo y lo que es un parto, ¿no? Por eso dicen, no tienen idea. Bueno, seguimos. Hay un pasuk muy famoso que sigue después, dice, Vayakam Melech Hadash al Mitzraim, Asher lo yada et Yosef, y se levantó un nuevo rey en Mitzraim que no conocía a Yosef, ¿sí? Y sabemos que hay 2 explicaciones sobre este pasuk, ¿sí? ¿Cuáles son las 2 explicaciones? A ver, chicas, ¿qué me quiere decir? De que se levantó un rey nuevo sobre Mitzraim que no conocía a Yosef, lo dice Rashi, pero a ver si alguna de ustedes se acuerda. Online, ¿alguna vez estudiaron para allá toda esta historia? Ahí en la número 8, Rashi, que es la nota de abajo, ahí dice, les voy a leer Rashi. A ver, Kalanit, ¿querías decir vos? Que no lo conocía, ¿no? Muy bien, ahí están. Ahí Carly me escribió que no recordaba lo que hizo por Mitzrayim, que se hizo el que no lo conocía, dice Mari, exacto. Hay 2 opiniones, ¿sí? Kalanit. Sí, iba a decir exactamente lo mismo. Muy bien, yo sabía que lo sabían, por eso quería que lo dijeran ustedes. Dice Rashi, se levantó un nuevo rey. Sobre el significado de este enunciado, hubo una diferencia de opinión entre Rabbi y Shmuel. Uno de ellos dijo que literalmente era un nuevo rey, Vayakam Melech Hadash, y se levantó un nuevo rey, mientras que el otro, ¿sí?, dijo que la Torá lo define como nuevo porque promulgó decretos nuevos. Lo que fueron nuevos fueron sus decretos. No es que él era nuevo, sino que sus decretos fueron nuevos. Se hizo como que no conocía a Yosef. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo sobre el pueblo judío? Dijo, Vayomer el Amoine Ambre Israel Rabbe Atzum Mimenu. He aquí que el pueblo, los hijos de Israel, es más numeroso y poderoso que nosotros. Adanit Hakmalo, Penirve, de Ayaki Tikrena Milhama, Benosaf Gam Ual Sonenu, Benilham Banu, Bealamina Aretz. Pasuk 10, estoy en la página 4. Dice, vengan, seamos astutos contra él, dijo Paró a su pueblo. Vengan, seamos astutos contra él, contra el pueblo judío. No sea que se multiplique el pueblo judío y suceda que si hay guerra, también él, el pueblo judío, que ya son muchos, se una a nuestros enemigos y nos haga la guerra,
Y termina diciendo, y suba de esta tierra. ¿Qué significa y suba de esta tierra? Quería decir, dice Rashi, dice así, contra nuestra voluntad, dice Rashi lo siguiente, pero nuestros maestros interpretaron esta frase del faraón comparándolo a un hombre que se maldice a sí mismo, pero que adjudica su maldición a otros para no convertirse en el objeto de ella. Es como si en la Torá hubiera estado escrito que el faraón dijo, y subamos de esta tierra y ellos la hereden. Quiere decir, Paró le dijo a su pueblo, dice, seamos más astutos que ellos, no vaya a ser que ellos que son un montón, de repente viene un enemigo contra nosotros, se sumen los judíos a nuestros enemigos, y suba de esta tierra ¿quién? Y suba de esta tierra significa y se vaya de esta tierra ¿quién? ¿El pueblo judío suba de esta tierra? No. Dice Rashi, Paró quiso dar, es como que estaba diciendo algo negativo, pero no lo quiso decir sobre ellos mismos, no vaya a ser que realmente se cumpla sobre ellos mismos. Quiere decir que Paró dijo, es como si hubiera dicho y nos haga subir a nosotros, nos haga ir a nosotros de esta tierra. Entonces, hagamos algo contra los judíos. No vaya a ser que ellos se unen a los enemigos que el día de mañana se quieran poner contra nosotros y nos echen de esta tierra. Esa fue, ¿no? Como se dice, ¿no? Qué mal pensado, ¿no? ¿Por qué estás pensando para mal? Uno tiene la tendencia a pensar que el otro va a hacer con uno lo que uno haría con el otro, pero no es exactamente así. ¿No les pasa esto en las relaciones interpersonales que tiene cada una con su familia, con sus amistades? Acá Paró estaba pensando que los Bnei Israel se iban a poner en su contra y los iban a echar, porque esa era la mentalidad de Paró, eso era lo que Paró hubiera hecho estando en el lugar de Bnei Israel, pero esa no era la mentalidad de Bnei Israel. Pero bueno, así fue su mentalidad y así terminan cayendo ellos. Entonces, seguimos en el Pasuk Yudalef, Pasuk 11. ¿Cómo empezó entonces Paró castigando al pueblo judío, hostigándolos para que sean menos en número? Dice, Vayasimu alab sarei misim, leman anotó besiblotam, vaiven arei miskenot, le farot, pitón beet Ramsés. Entonces impuso sobre él oficiales de impuestos con el propósito de afligirlo con las cargas de ellos, y él edificó ciudades de depósito para el faraón, Pitón y Ramsés. ¿Qué fue lo que hizo Paró primero? Entonces le puso como estos impuestos, ¿sí? Como que tenían que pagar impuestos, tenían que colaborar y tenían que construir para el faraón ciudades, ¿sí? De almacenamiento, como dice acá, ciudades de depósito, las ciudades de Pitón y de Ramsés. Dice Rashi en Pitón y Ramsés, dice, pues estas ciudades no habían sido aptas para esta finalidad desde el principio, y por ello ahora querían reforzarlas y fortificarlas para que sirvieran de depósito. Se dice que estas ciudades de hecho estaban como en lugares que eran pantanosos. Entonces imagínense lo que era para los Yehudim construir esas ciudades que sean fortificadas y esos lugares donde querían almacenar. Cada vez que construían algo, como que a medida que lo construían, se destruía. Y como sabemos, no está escrito acá explícitamente, pero el Midrash explica de que cuando Paró les dice a ellos que ellos se tenían que postular, digamos, que la gente se postule para construir estas ciudades de refugio, fortificar, digamos, estas ciudades de almacenamiento, primero les dice que les va a dar una paga muy alta, y se postulan no solo los judíos para hacer este trabajo, sino también los egipcios, porque su intención era hacer el trabajo y cobrar lo que Paró les ofrecía. Pero eso fue al principio. A medida que fue pasando el tiempo, esto no siguió así. Fue el primer mes que realmente Paró les pagó a los judíos, pero después ya, obviamente que no fue hecho por un pago, sino fue hecho totalmente como un trabajo esclavizante, y hasta el punto de que el primer día que los judíos fueron con todo su ímpetu, con todas sus ganas, ¿no? Como cuando uno está en un trabajo comenzando el primer día, ¿no? Quiere hacer todo con el pie derecho, y vas y te pones las pilas y todo impecable. Y se dice que los ladrillos que ellos construyeron el primer día, Paró les dijo, bueno, los oficiales contaron
cuántos ladrillos habían llegado a elaborar el primer día, y les dijeron a los oficiales, este mismo número de ladrillos que hicieron este primer día son los que tienen que hacer todos los demás días. Pero obviamente después era hacer la misma cantidad de número de ladrillos, totalmente desmotivados, porque ahora vamos a ver cómo los afligían, pero además de todo, como sabemos, era sin ningún pago, y era construir sin saber si en algún momento iban a terminar, porque como les dije, eran tierras pantanosas donde lo que construían se desarmaba. Vamos a seguir con el Pasuk Yud Bet, Pasuk 12. Si tienen preguntas, chicas, o quieren acotar algo, quieren sumar algo de información, por favor. Dice, Behasher yeanu oto kenirbe begenifrot vayakutsu mipnei bnei Israel. Pero conforme lo afligían, conforme los egipcios afligían a los Yehudim, así también Bnei Israel se incrementaba y así también se fortalecía. Como dice Rashi, ahora termina el pasuk, dice, ustedes dicen, no vaya a ser que se incrementen, no vaya a ser que se fortalezcan, yo digo que se incrementen, yo digo que se fortalezcan. Eso es lo que dice Rashi. Como que los egipcios tenían miedo que los Yehudim se fortalezcan y se incrementen. Ustedes tienen miedo de eso, yo voy a hacer que eso suceda. Que ellos se incrementen en número y que se fortalezcan y no estén débiles. Y termina diciendo el pasuk, y ellos, los Mitrim, se hastiaron a causa de los hijos de Israel. Acá significa dos cosas esto, dice Rashi. Dice que los Mitrim, por un lado, se hastiaron, Vayakutsu, es la palabra que dice en Ibrit. Vayakutsu en Ibrit viene de la palabra Kotzim. ¿Saben lo que son Kotzim en Ibrit? Espinas. Dice Vayakutsu mipnei Bnei Israel, y se hastiaron, se cansaron de los Bnei Israel. Dice que los Yehudim fueron a los ojos de los egipcios como espinas. O sea, ya no los podían ni ver los egipcios, porque decían, no puede ser, les estamos dando más trabajo, los estamos afligiendo, tienen que disminuir el número, tienen que ser más débiles, y sin embargo ellos son más fuertes y aumentan el número. Dice que eran como espinas ante los ojos de los egipcios. Y también dice Rashi, y ellos se hastiaron a causa de los hijos de Israel, dice que los egipcios mismos ya se agotaron, como que ellos mismos no se aguantaban a sí mismos. Dice así, a ver si sacan las notas. Dice, acá en una de las notas dice, Rashi señala que la frase implícitamente quiere decir que los Mitrim se habían hastiado de sus vidas a causa de los israelitas. Miren qué interesante esto. O sea, por cuanto que los Bnei Israel se multiplicaban y crecían y progresaban y les iba bien, los Mitrim se habían cansado de sus propias vidas por ver el progreso de ellos. Miren qué interesante para tomarlo como enseñanza para nosotros. ¿En qué estaban poniendo el foco los egipcios? En vez de poner el foco en ellos progresar y en ellos avanzar, ellos pusieron su foco en los Yehudim, y por eso sus vidas perdieron totalmente significado. Si ellos hubieran puesto el foco en sus vidas, en lugar de ver qué hacían o dejaban de hacer los Yehudim, pudieron haber tenido vidas fructíferas ellos mismos y provechosas. Piensen en nosotras, en nuestra vida, porque como sabemos que Torá viene de la palabra orá, que es enseñanza. ¿Qué enseñanza podemos sacar para nuestras vidas? Si yo estoy viendo qué hace o qué deja de hacer mi vecino, cómo es su progreso, entonces mi vida misma va a carecer de sentido. ¿Por qué? Porque estoy poniendo foco en la vida del otro, no en la mía. Como dice acá, que Rashi quiere decirnos, los Mitrim no solamente que se hastiaron y se cansaron de los Yehudim, sino que se hastiaron, se cansaron de su propia vida. ¿Por qué? Porque ya no tenía significado, porque ya vivían para ver cómo aumentaban o avanzaban los otros. Tomémoslo, chicas, esto para nuestras vidas, de pensar, bueno, ¿cómo hago yo para no pensar que mi vida no tiene sentido? Voy a sacar de foco
de mirar qué hace o deja de hacer el otro, y el foco lo voy a poner en mi vida, para que mi vida tenga sentido y para que yo en mi vida pueda crecer y avanzar. No sé si se entiende. No importa. Si no lo entendieron ahora, piénsenlo, dijéranlo, ya lo van a entender. Van a decir, eso fue lo que quiso decir Gaby. Seguimos adelante. Chicas, si alguna quiere comentar, encender su micrófono, escribir algo, lo puede hacer. Entonces, cuando los Mitzrim ven que los Yehudim progresan tanto, dicen, bueno, a ver, ¿de qué otra manera los podemos esclavizar más aún? ¿Los podemos oprimir más? Sigo en Pasuk Yud Gimel, y dice así, Vayavidu Mitzrayim et Bnei Israel befaresh. Entonces los Mitzrim esclavizaron a los hijos de Israel con labor quebrantadora. Labor quebrantadora, se los leí en Ibrit, es befaresh. Nosotros sabemos que befaresh, cuando estudiamos siempre para Pesach, lo entendemos como beferaj, como si fueran dos palabras, con boca suave. ¿Qué es esta boca suave? Esto que hablamos recién, de que primero les dijeron, vengan, trabajen y van a ser bien redituados por su esfuerzo y van a recibir una buena paga, y en realidad eso fueron puras habladurías, porque después el faraón no siguió firme en esa postura. O sea, ya desde un principio que el faraón no tenía intención de pagarle a los judíos, sino que fue simplemente para convencerlos y que empezaran a trabajar de esta manera. Por eso se los leí en Ibrit, porque a veces cuando uno entiende algo en Ibrit, no es lo mismo la traducción en castellano. En castellano es como dice, labor quebrantadora, pero en Ibrit la palabra befarej se interpreta como beferaj, ¿sí? Rashi dice, da otra explicación y dice así, les voy a leer Rashi, esta expresión significa lo mismo que beabodá kashá, que dice después, con trabajo duro. Se llama así porque machaca el cuerpo y lo quiebra. ¿Qué era este trabajo duro? Este trabajo duro que va a decir ahora en el Pasuk Yudalet, les voy a leer el Pasuk Yudalet y después se los explico, dice así. Vayemareru et hayeyem ba'avoda kasha vehomer ubilevenim ubechol avoda basade et kol avodatam asher abdu baem befare. Amargaron sus vidas con trabajo duro, con barro y ladrillos, y con todo trabajo del campo. Todo el trabajo que hicieron con ellos era labor quebrantadora, ¿sí? ¿Qué era esta avoda kasha? ¿Qué era este trabajo duro, ¿sí?, con el que amargaron sus vidas? Se dice así, hay varias explicaciones. Por un lado dice que el trabajo que era para hacer de día se lo daban a la noche, y el trabajo que era para hacer regularmente de noche se lo daban de día. Que el trabajo que era para hombres se lo daban a las mujeres, y los trabajos de mujeres se los daban a los hombres. Quiere decir que a veces los trabajos de formar cemento, ¿sí?, de agarrar barro, paja, formar cemento, se lo daban a las mujeres, y a los hombres le decían a las noches, que incluso los Mitzrim se aprovechaban, está escrito así en el Midrash, que no solamente les hacían construir estas casas, sino que les hacían hacer trabajos en sus casas particulares, y les decían a la noche, siéntense, cosan, tejan, hilen y cocinen para nosotros. ¿Qué quiere decir? Me van a decir, ay Gaby, pero esto es muy categorizar, es muy machista, muy feminista, decir que estos son trabajos de hombres o decir que estos son trabajos de mujeres. Decir que mezclar cemento es más apropiado para un hombre que para una mujer, o decir que tejer, coser o cocinar es más apropiado para una mujer que para un hombre. Pero si lo pensamos por la contextura física, vas a tener más misericordia si le das a una mujer un trabajo en una casa, sentada, de coser, de hilar, de cocinar, aunque cocinar sentada no hay chance. Alguna vez quise, yo vi alumnas mías de Zaina y haciendo jalot sentadas, nunca entendí, chicas, son unas capas, como pueden sentarse sentadas, yo estoy parada con 5 manos. El punto es que se puede entender así, de que los hombres que hubieran estado en el campo, quizás descargando energía, y eso les hubiera por lo menos hecho bien descargar energía, no, los sentaban y los quebraban, les hacían esta bodaca ya que los amargaba, porque les cambiaban todos los parámetros, como dijimos. Trabajo de noche se lo daban de día, trabajo de día de noche, trabajo de hombres para mujeres, trabajo de mujeres para los hombres. Y después hay un tercer punto que está explicado en Hasidut muy interesante, que el trabajo, estos conceptos que estaban usados sobre este trabajo físico, en realidad, eso es muy bueno para un trabajo espiritual.
pero lo que es bueno para espiritual no es bueno para material. ¿A qué me refiero? Que el trabajo que hacían los Yehudim, como les dije que eran en zonas pantanosas, que a veces construían, se destruía y tenían que volver a construir, era un trabajo que era sin límite, sin final. Era, bueno, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo termino? No, bueno, vos seguís trabajando. Nunca tenía un final, porque siempre se caía y tenían que volver a construir. Y nunca había un horario de decir, bueno, hasta acá termino, llegué, lo conseguí, lo logré. Siempre había algo más para hacer. Era un trabajo sin fin. Y era un trabajo, como dijimos, sin paga. Si yo les digo que espiritualmente nosotros tenemos que servir a Hashem, sin fin, ¿no? Sin decir, bueno, llegué hasta acá, lo conseguí. Y que tengo que servir a Hashem sin paga, sin pensar en la retribución que Él me va a dar. ¿Cómo les suena, chicas? ¿Les suena que puede ser lógico, que puede estar bien, decir, bueno, espiritualmente quiero crecer, y bueno, no es que me ponga un tope hasta acá llegué, sino que siempre puedo avanzar, y que todo lo que hago no es que lo hago, vieron, como un hijo que hace por su papá y quiere recibir algo a cambio, sino que Hashem yo lo hago por vos, ¿sí? Como era el año pasado los desafíos, por vos me tomo este vaso de no sé qué, por vos me tiro de acá, por vos... No, o sea, no es que no lo pienso de tu lado egoísta, pero nunca pensé en yo servirle a Hashem. O sea, siempre pienso como, bueno, de última mi fe hacia... Perfecto, sí, claro, no lo entiendas acá, que puede sonar como fuerte, como yo que sirvo a Hashem, sino como un hijo, un papá, como que bueno, yo hago esta mitzvah, claro, que tengo respeto, que hago esta mitzvah de comer kasher, o que digo una bendición, o que me visto con recato, como pensar que yo lo hago, digamos, en pos de conectarme con Hashem, y que puedo decir, bueno, hoy hago hasta acá, pero no digo que hasta acá llegué y no avanzo más. Quizás el día de mañana estudio más y quiero avanzar más. Cuando le encontrás, digamos, la respuesta, o sea, para mí ahí es cuando vale, no empezar a hacer porque sí. Como que haces porque le encontrás el porqué. Claro, exactamente. Bueno, pero ese puede uno, aunque sea que uno encuentra el porqué de hacer esta mitzvah o aquella, perdón, que uno lo hace. David, perdón, pero no lo haces porque te hace bien y porque te nace. Acá me están diciendo muchas cosas interesantes. Por acá decían que es porque que uno hace porque uno encuentra la respuesta al porqué. Acá decís que lo haces porque te nace y porque querés hacerlo, ¿sí? Yo en mi caso he hecho muchas cosas sin saber por qué. En mi caso. Ese es otro Ese nivel, es otro. como que lo haces sin saber por qué, como que eso es otro nivel, como que bueno, está bien, mami, lo hago porque vos me decís, como que cuando les digo a mis hijos, no se peleen o no hagan esto, no hagan lo otro, yo sé lo que te digo. Y los chicos no, o sea, quieren a veces entender todo. Y a veces el papá le dice, yo sé por qué te lo digo, te vas a lastimar, después no vas a poder ir al partido que quieres jugar, vas a tomar frío, después vas a tener que estar en casa, o sea, a veces los chicos tienen ya que les decís por qué no. A veces los chicos tienen que hacer caso porque tienen que hacer y uno como papá no les da todas las explicaciones, a veces nos pasa lo mismo con Hashem. A veces hacemos cuando entendemos todo y a veces hacemos porque decimos, bueno, vos sos mi papá, seguramente que vos sabés por qué esto es para mi bien. El punto que voy, perdón, es que como sea que lo hagas, ya sea que lo haces sin entender como vos en tu caso hiciste muchas cosas, María, o como uno hace al principio, obviamente, yo también, en mi camino de Teshuvá era, yo lo hago si lo entiendo, yo lo hago si lo siento. Yo dejo de hacer, dejé de hacer cosas, y cuando dije, bueno, a mí me interesa, y yo quiero entender por qué lo hago, si no, no lo hago, Claro. como lo que dijiste, el ejemplo de los hijos. Bueno, para mí, explicar por qué, y de última que se choquen y que entienda, porque que se refríe, ¿entendés? Que se refríe, que no pueda ir y después va a entender claro, por qué. No vos estar explicando, tenés que hacer esto, que uno haga el trabajo. Que uno haga el proceso. Ahora, a este camino es un camino que no tiene fin, que uno puede decir, siempre puedo crecer. Espiritualmente hablando, siempre puedo avanzar. Materialmente, decirle a alguien que va a trabajar sin fin es totalmente agobiante, porque uno quiere sentir que uno empieza y termina algo, ¿no? Que uno trabaja. La sociedad de hoy en día en realidad puede ser así, es sin fin.
como dice la Gemara, el que tiene 100 quiere 200, más, nunca llegás, siempre sentís que algo te falta. En vez de sentir que tenés, siempre sentís ves el 10% o veces 1% que no tenés. El punto es entonces que cómo amargaron los egipcios a los Yehudim, que estas ganas de trabajar y de crecer sin terminar puede ser válida espiritualmente, pero lo que es material es muy agobiante, porque es sentir que uno nunca llega, es sentir que siempre falta. Y por el otro lado, el sentir que uno hace algo sin pensar que va a recibir algo a cambio, es como el hijo que quiere a su papá y le hace no porque el papá le va, ¿y qué me vas a dar? ¿No? A veces me dicen mis hijos, yo le digo, ay, me ayudas acá, me haces acá un mensaje, ¿y cuánto me vas a dar? No, a veces es decir, lo hago porque te quiero, lo hago, y eso uno lo puede hacer espiritualmente, pero cuando uno Y trabaja... a veces te decía, lo hago porque me nace, porque me sale así. Claro, pero cuando uno trabaja, uno quiere recibir un pago. Entonces así amargaron los egipcios a los Yehudim, que lo que es natural espiritualmente, se lo pusieron esas dos características de trabajar sin fin, de crecer sin fin, y de trabajar sin saber que uno va a ser redituado por ese esfuerzo que hizo, eso que es correcto a nivel de un crecimiento espiritual lo pusieron para temas materiales, y eso no está bien. Y sigo adelante, chicas, así terminamos. La clase es de -4 a -4. Me quedan unos 12 minutos. Empezamos unos minutitos tarde, así que si me dan un changüí de unos 5 minutos más, vemos. Voy a intentar igual de terminar a tiempo. Dale. Pero bueno, son todas preguntas y temas que se abren para obviamente después replantearnos y llevarlos, como dijimos, Torah Milashon Orá a nuestras vidas. Leí el pasuk número 14, y como ahí se dio cuenta tampoco el faraón que podía tener éxito, entonces ahora va con el tema de las parteras y le va a decir toda esta famosa historia de que si nacen bebés varones, los tenían que matar. Después, como va a ver, les adelanto, aunque ya deben saber la historia, ahora la vamos a leer de adentro, pero como ya ve que las parteras no los mataban, ellas van a dar su excusa de por qué no los mataban, que las mujeres judías son como los animales que dan a luz antes de que ellas lleguen. Después da el otro decreto de tirar a los varones al río Nilo. Y da un decreto entre líneas, incluso para las niñas, y ahí termina este capítulo. Dice así, pasuk 15. Vayomer melech Mitzrayim lami aldota ibriot, ayer shema hat shifra, veshema shemit pua. El rey de Mitzrayim habló a las parteras hebreas, el nombre de uno era Shifra, y el nombre de la otra era Púa. ¿Sí? ¿Quiénes eran Shifra y Púa? Shifra, dice Rashi, ella en realidad es Yocheved, pero aquí es llamada Shifra en alusión al hecho de que embellecía con sus cuidados a los recién nacidos. ¿Sí? Shifra de la palabra meshaperet, de que embellecía y mejoraba, ¿no? Cuando un bebé nace, ¿no? A veces, no sé, más tomazo, bueno, ella los ponía todos lindos a los bebés. Yo digo, mis bebés siempre nacieron hermosos. ¿No? ¿Qué va a pensar una mamá? Mi papá me cuenta de que cuando mi mamá me tuvo, dijo, ay, qué hermosa que es, y mi papá pensó que estaba loca. Dice, no, un bebé recién nacido. Bueno. Shifra se llamaba Shifra, le decían Shifra porque mejoraba el estado del bebé cuando nacía, pero esa era Yocheved, que era la mamá futura mamá de Moshe. ¿Quién era Púa? Púa, ella en realidad es Miriam, dice Rashi, pero aquí es llamada Púa, en alusión al hecho de que voceaba, hablaba y susurraba a los recién nacidos, como suelen hacer las mujeres cuando tranquilizan a un niño pequeño cuando llora. Como se dice que Púa, ¿sí? en Ibrit era que de la palabra así, Púa, que dice que voceaba, hablaba y susurraba, de que cantaba y le hablaba al bebito para tranquilizarlo. Entonces estaba Yocheved, Shifra, que mejoraba el estado del bebé, lo ponía todo lindo, y Púa, que era Miriam, la hija de Yocheved, futura hermana de Moshe, que les cantaba a los bebés para tranquilizarlos. Entonces Paró les habló a Shifra y a Púa, a Yocheved y a Miriam, y dijo, cuando asistan en el parto a las hebreas, allá leí en castellano, vamos adelante, y dijo, cuando asistan en el parto a las hebreas, y miren el asiento del parto, si es niño, mátenlos, y si es niña, que viva. ¿Sí? Bueno. Dice así, si es niño, dice Rashi, el faraón solo era escrupuloso en matar a los niños,
varones, ya que sus astrólogos le habían dicho que eventualmente nacería un niño varón que salvaría a los judíos. Así que a él le interesaba solamente matar a los varones. Dice, pero si es niña, que viva, ¿sí? Dice así. Pasuk 17, voy a leer en castellano. Dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron tal como les había dicho el rey de Mitzrayim, sino quisieron vivir a los niños, ¿sí? Las parteras, Yochebed y Miriam, tuvieron miedo, temieron, o sea, tuvieron respeto a Hashem y no hicieron como Paró les dijo, ¿sí? No acataron Paró, le hicieron caso a Hashem de que era lo correcto y dejaron vivir a todos los bebés varones, ¿sí? Voy a seguir leyendo. Entonces, Pasuk 18, leo ya en castellano para avanzar un poquitito más rápido. Entonces el rey de Mitzrayim Paró, llamó a las parteras y les dijo, ¿por qué hicieron esto y dejaron vivir a los niños? ¿Qué le contestaron las parteras? Pasuk 19. Las parteras dijeron al faraón, porque las mujeres hebreas no son como las mujeres de Mitzrayim, pues estas son expertas como parteras. Antes de que la partera llegue a ellas, ya han dado a luz, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijeron, son como, dice todo esto, lo está en Rashi, pero se los explico yo, son como animales que dan a luz antes de que la partera llegue. Y dice que las parteras en realidad no le mintieron a Paró, ¿sí? Porque no se puede mentir, no le mintieron, sino que hay muchos psukim en la Torá, ¿sí? Donde trae que los tribus son comparados a animales, como una gacela, como un lobo, como un toro, como un león, ¿sí? Entonces, como que en esto que le dijeron las parteras a Paró, no es que le mintieron diciendo son como animales y no nos necesitan, sino que realmente las tribus fueron comparadas como animales, entonces realmente ellas no mintieron. Pasuk 20 sigue diciendo, y Hashem benefició a las parteras, y el pueblo se incrementó y fortaleció mucho, y fue porque las parteras habían temido a Hashem que él les hizo casas. Voy a explicarles esto psukim. Entonces, las parteras tuvieron temor a Hashem, no hicieron como Paró dijo, dejaron vivir a los bebés varones, no les mintieron porque entre paréntesis dijimos que sí las tribus habían sido comparadas a animales, y ahí trae todos los psukim en Sefer Bereishit. Y después, sí, Hashem sí recompensa a las parteras. Acá estamos hablando un poco de esto. Cuando las parteras hicieron caso a Hashem de no matar a los bebés varones, no lo hicieron por la recompensa que ellas iban a recibir. Sin embargo, Hashem igual las recompensó. Quiere decir que uno lo sirve a Hashem, sirve espiritualmente o hace espiritualmente ciertos desafíos, ciertas mitzvot, no por la recompensa que voy a recibir a cambio. Pero sin embargo, Hashem no deja de recompensarlos. Y más aún, somos recompensadas cuando lo hacemos simplemente por el hecho de conectarnos y no por el hecho de la recompensa. Y como dice, que Hashem benefició a las parteras, entre paréntesis sigue diciendo que el pueblo se incrementó y se fortaleció mucho. ¿Y cómo las benefició? Dice, y fue porque las parteras habían temido a Hashem que él les hizo casas. ¿Qué se refiere a estas casas? Dice así. Dice, Vayaz la Batim, les hizo casas, dice Rashi. Esto se refiere a las dinastías de Keuná y de Leviá y de Malhut, las cuales son llamadas casas, ¿sí? Quiere decir la casa de los Kohanim, de donde nacen todos los Kohanim, de donde nacen todos los Leviim y de donde vienen los reyes, Malhut. Dice, la dinastía de Keuná y Leviá nació de Yochebed, porque Yochebed fue la mamá del primer Cohen, que fue Aarón, y del primer Leví, que fue considerado Moshe. Y la casa de Malhut, del reinado, fue de Miriam, porque Miriam se casó con Caleb, que era de Shevet Yehudá, eso más adelante, y de ahí, después de Shevet Yehudá, nacieron, ¿sí?, todos los reyes de Israel. ¿Sí? Fuera de Binyamin, un caso aparte, que ya lo estudiamos antes. Bueno, entonces, como dijimos, las Meyaldot, las parteras, ahí está en viaje Calaniti con la cámara, eso es una capa, ¿eh? No se vayan todas las que están, que antes de terminar, sí, vamos a sacar una foto, vayan peinándose, chicas, así salen para la foto.
Entonces Hashem, las parteras no lo hicieron por la recompensa, sino que hicieron porque era lo correcto y no mataron a los bebés varones. Sin embargo, Hashem las recompensó y Yocheved tuvo el mérito de ser la mamá de Aarón, que fue el primer Cohen, de Moshe, que fue Leví, y de ahí nacieron de Aarón los Kohanim, de Moshe los Leviim, y de Miriam, que se casó después con Caleb, que fue de Shevet Yehudá, y de ahí nació todo lo que es, todos los que van a ser los reyes de Israel. Entonces, vamos a leer, si no me equivoco, el último pasuk, muy bien, pasuk 22, y dice así, vamos a terminar en hebreo y en castellano, Vayetzaf paró lejolamo lemol, kol avena yelod ayeora tashlihu, bejolabat tehayun. Entonces el faraón ordenó a todo su pueblo diciendo, incluso miren, a todo su pueblo, no solamente a los judíos, sino incluso a los mitzrim les ordenó esto. Él sabía que iban a ser el Salvador de Israel, dijo, no sé si es de los judíos o mismo de los egipcios. Voy a ordenar a todo el pueblo, a todo niño que nazca, ¿sí? Arrójenlo al río, pero dejen vivir a toda niña. ¿Sí? Uy, se nos fue alguien. A ver si vuelve a entrar. Ya no me doy cuenta quién. Dani se desconectó. Calanit, ay Calanit, que estaba con la cámara, ahora va a volver seguro. Dice así, el faraón, a todo su pueblo, el faraón promulgó el decreto de exterminación de los hijos varones, incluso contra ellos mismos, los mitzrim. El día que Moshe nació, sus astrólogos le dijeron, hoy nació su libertador, pero no sabemos si ha surgido del pueblo mitzri o del pueblo de Israel, y vislumbramos que su destino es ser castigado por medio del agua. Por medio del agua, pero no por medio del agua del río Nilo, sino por Meribá, como va a decir ahí. Por esta razón, el faraón promulgó su decreto de exterminación incluso contra los mitzrim, lo que se demuestra porque aquí mismo se declara que dijo, a todo hijo varón que nazca lo arrojarán al río, incluso contra los mitzrim. Pero no dijo que había que arrojar al río a todo niño varón específicamente nacido de los niños hebreos. ¿Sí? Quiere decir que el decreto de tirar a todos los niños al río Nilo era incluso de los mitzrim. ¿Por qué? Porque no sabía de quién iban a ser el redentor de los judíos, ¿sí? De los mitzrim o de los yehudim, por eso dijo, tiren a todos al río Nilo. Los astrólogos sabían que Moshe iba a ser castigado por el agua, pero no sabían que no era por esta agua. Dice, pero los astrólogos del faraón no sabían que en realidad Moshe estaba destinado a ser castigado a causa de las aguas de Meribá y no a causa de estas aguas. ¿Sí? O sea, los astrólogos vieron, vislumbraron parte, pero no todas. Voy a terminar, este es el último pasuk, llegamos a horario, 11:44, chicas, con esta interpretación de Hasidut del Rebbe, que dice así. El pasuk dice, ¿sí? Dice de que a todo hijo que nazca arrójenlo al río, y a toda hija la mantendrán con vida. ¿Cuál es la pregunta? El único interés del faraón era que todos los niños fueran arrojados al río, mientras que el tema de las niñas no parecía que le interesara. ¿Por qué dice el pasuk? Y a todas niñas y a toda hija mantendrán con vida. ¿Para qué me agrega esto el pasuk? Si lo que le interesaba a Paró era solamente que se mueran los varones. ¿Por qué después el pasuk te dice a toda hija mantendrán con vida? Que no lo diga, ya está, no me interesa. El Rebbe da una respuesta de por qué dice eso. ¿Alguna se acuerda, chicas, de las que están por ahí? Si van poniendo sus cámaras y se animan, nos sacamos una foto. Volvió Calanit. Sí, yo sabía que iba a volver. Mari, ¿vos podés hacer una captura de pantalla de la compu y después me la mandás por WhatsApp? Sí, espérate. Yo saco acá, sí también salen las chicas, pero bueno, si alguna quiere ir poniendo la cámara puede poner. Si alguna sabe la respuesta del Rebbe, hable ahora, calle para siempre, chicas. No sé si es del Rebbe, pero como que era porque también querían matarlas espiritualmente. Exactamente, exactamente. El punto era, ¿sí?, de que lo que le interesaba al faraón, se los voy a leer acá, era a las niñas no matarlas físicamente, no arrojarlas al Nilo y que mueran, pero era matarlas sí espiritualmente, que se asimilen. Y ahora no sabemos qué es peor, una muerte física o una muerte espiritual. Piénsenlo, se los leo. Y terminamos con esto. La palabra Tehayun significa, ustedes deben ser la verdadera fuente de sus vidas. Paró ordenó a los mitzrim, a los egipcios, que arrojaran a los niños
judíos al río para provocar su muerte física. A los mismos egipcios les dijo el faraón que esos niños que permanecieran vivos físicamente, o sea, las niñas debían ser mantenidas por ellos, o sea, asimilados y educados totalmente en la forma egipcia de vida, para exterminar sus almas judías. Quiere decir que a los hijos arrójenlos al Nilo y que mueran, y a las niñas dejarlas con vida. Dejarlas con vida démosle nosotros la vida, eduquémoslas nosotras a esas niñas judías con nuestra educación, con nuestra filosofía. Esto explica la diferencia entre la orden a las parteras judías y a los egipcios respectivamente. A las parteras judías simplemente se les dijo que dejara solo a las niñas. Si es una niña, vejaya, déjenla vivir. Faraón esperaba que al decirles que dejaran vivas a las niñas sería más fácil para él persuadirlas que cumplieran su orden de matar a los niños, a las parteras. Sin embargo, les dijo a los egipcios de Hayún, no solo que dejaran vivir a las niñas judías, sino que se aseguraran de asimilarlas a la cultura egipcia. La Torá cita ambos decretos juntos en el mismo pasuk para indicar que toda hija de ustedes mantendrán es un decreto de una dureza equivalente, ¿sí? O aún que sobrepasa el decreto con respecto a los niños. Todo hijo que nazca de ustedes deben arrojarlo al río. Destruir el alma es igual a matar al cuerpo, y hasta peor, pues la muerte espiritual sobrepasa por lejos la muerte física. Nos quedamos pensando entonces, chicas, este concepto de la importancia, empezamos y terminamos este capítulo con este concepto de no asimilarse, de que los judíos llegaron a Mitzrayim, a Daim, siempre con una tendencia de que como si recién hubieran llegado, no se asimilaron, siempre se sentían fuertes en su identidad. Empezamos también diciendo que Yosef estaba en Mitzrayim, que Yosef, a pesar de que estaba rodeado de lujos y de que era no sé quién, era el segundo, digamos, sí sabemos, del virrey, él no se dejó tentar por todo eso, sino que seguía siendo el mismo Yosef, justo y humilde, que pastoreaba el rebaño en la casa de su padre, y terminamos el capítulo con este mismo mensaje. Ojo al piojo, teniendo en cuenta, miren, la intención de los egipcios era matar físicamente a los varones, y peor aún, o si no querés decir peor, aunque asimilar sea a del las mismo mujeres. nivel, asimilar a las mujeres. Así que, con todas las enseñanzas de Humash, con Rashi y Hasidut, una para allá potente. Estoy contenta de haberlo conseguido. Nos vamos a sacar una foto, ¿sí? Si alguna se anima y quiere poner la cámara antes de terminar, dale. Estoy contenta de haber estudiado una para allá, un capítulo de esta para allá que nos llenó de enseñanzas. A ver. Ahí vamos. Ahí. A ver. Sí, no salgo. Ahí, arriba un poquito más. Ahí va. No, yo no salgo. Esperen. Chicos, esta es más difícil que dar la clase. Ahí va. Vamos. Un abrazo grande, -10. Las dejo. Shavuot Tov, las espero a todas el próximo. Gracias. Gracias a todas. Gracias. No hay mañana Chao, clase de Gaby. alajá, chicas, está la fiesta, ¿sí? Me sabrán perdonar, nos vemos jueves a la mañana. Dale, chao, gracias. Besito. Calzamea.